Nadie estaba preparado para lo que esa noche iba a revelar. Un llanto que no era el correcto. Un bebé que apareció donde debía haber otro. Y una mujer que lo vio todo, y que todavía no ha podido dormir desde entonces. Pero antes de llegar a ese secreto que amenaza con destruir todo lo que queda en pie, necesitamos hablar de lo que ocurrió en ese porche. De ese abrazo que duró apenas unos segundos pero que lo cambió todo. Porque en Valle Salvaje, los gestos pequeños tienen consecuencias enormes. Y este puede ser el más peligroso de todos. Adriana ya no está. Esas 4 palabras pesan más que cualquier otra cosa que pueda decirse esta noche. No porque no lo supiéramos, no porque no lo viéramos venir desde hace semanas, sino porque la realidad de su ausencia lo ha transformado todo de una manera que ninguno de los personajes de esta historia estaba preparado para enfrentar. El vacío que dejó no es simplemente emocional. Es estructural. Era el eje, el centro de gravedad alrededor del cual giraban todas las alianzas, todos los rencores, todas las esperanzas. Y ahora que ese centro ha desaparecido, todo comienza a inclinarse hacia el caos. Hablemos primero del final. Porque merece ser descrito con la reverencia que se merece. La habitación estaba en silencio. Un silencio de esos que pesan en el pecho, que se sienten en los hombros, que hacen que el tiempo parezca moverse más despacio. Adriana yacía sobre las sábanas con el rostro perlado de sudor, la respiración apenas perceptible, el cuerpo ya cediendo ante algo que ningún médico podía detener completamente. El galeno llegó, actuó, contuvo el sangrado que amenazaba con arrebatarla demasiado pronto, pero su diagnóstico fue devastador. Lo que le administró no era una cura. Era una despedida con forma de medicina. Y entonces ocurrió algo que solo pasa en los momentos más extremos de la vida humana. Esa lucidez terrible, esa claridad cristalina que a veces precede al final. Adriana abrió los ojos. Lentamente. Como alguien que regresa desde muy lejos solo para despedirse. Miró el techo. Y con una serenidad que heló la sangre de todos los presentes, pronunció las palabras más devastadoras que pueden salir de unos labios. Voy a morir. No lo dijo con miedo. No lo dijo con histeria. Lo dijo como quien constata un hecho que ya ha aceptado, con una paz que resultaba aún más dolorosa que cualquier llanto. Le pidió a Luisa que abriera la ventana. Necesitaba ver el valle. Necesitaba respirar ese aire que había sido suyo desde siempre. Y cuando el viento entró en la habitación, Adriana cerró los ojos por un instante y se despidió en silencio de cada rincón, de cada recuerdo, de cada promesa que ya no podría cumplirse. Luisa no se separó de ella. Le tomó la mano. Le habló. Le dijo que era la mujer más valiente que había conocido. Y Adriana, en ese intercambio de palabras que fue un abrazo sin brazos, le dio las gracias. No de manera protocolar, no de manera superficial. Le agradeció con el alma entera. Ese momento entre las dos fue uno de esos vínculos que trascienden la muerte, que quedan grabados en quienes los presencian para siempre. Victoria también estuvo allí. Y aquí la psicología se vuelve fascinante, porque Adriana, en lugar de reprocharle nada, la miró con ternura. Le pidió perdón. Le dijo que la quería. ¿Por qué lo hizo? Porque una mujer que fue sometida, manipulada, empujada hacia una vida que no quería, eligió el perdón en su último aliento en lugar de la acusación. Porque Adriana entendió algo que muy poca gente comprende, que el rencor pesa demasiado para quien se está yendo. Y que el amor, incluso el amor complicado, incluso el amor herido, es lo único que vale la pena llevarse. Y luego llegó Rafael. Se inclinó hacia ella. Con voz quebrada le recordó la noche del baile. El primer encuentro. Las luces del salón. La música. Esa mirada que lo cambió todo. Le habló de ese instante preciso en que supo que su vida quedaría unida a la de ella para siempre. Y Adriana esbozó una leve sonrisa. Sus dedos fríos buscaron los de él. Lo miró como si quisiera grabar su rostro en la eternidad. Y luego, un suspiro largo. Profundo. Y el silencio. Rafael permaneció inmóvil, aferrado a esa mano que ya no respondía, incapaz de moverse, incapaz de aceptar que el mundo seguía girando cuando el suyo acababa de detenerse. Ahora bien, si estás viendo este video y aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Porque lo que viene a continuación es donde esta historia se pone verdaderamente oscura. Hay un secreto que apenas está comenzando a salir a la superficie, y necesitas estar aquí cuando explote por completo. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita, y quedémonos juntos en esto. Porque Valle Salvaje acaba de entrar en su capítulo más peligroso. Hablemos del porche. Ese maldito porche. En medio del funeral, cuando el dolor aún no había encontrado su forma definitiva, Victoria se apartó un instante. Necesitaba aire. Necesitaba sosteners.
Y fue entonces cuando apareció él. El hombre que respira estrategia, que piensa en movimientos y contraataques incluso cuando todos los demás están llorando. Se acercó con una expresión que no era la suya habitual, sin su sonrisa calculadora, sin su arrogancia característica. Y dijo simplemente, «Lo siento». Victoria, desarmada por el dolor, se quebró. Dio un paso hacia él y buscó ese abrazo como alguien que se está ahogando busca algo a lo que aferrarse. Y él la sostuvo. Desde la ventana de la casa pequeña, Mercedes lo vio todo. Y aquí es donde necesitamos detenernos a analizar lo que ocurre en la mente de Mercedes en ese instante, porque es un momento psicológicamente devastador. No es solo celos. No es solo desconfianza. Es la confirmación de algo que ella se había negado a creer durante demasiado tiempo. Todos los avisos de Victoria, todas las insinuaciones, todas las advertencias que había decidido ignorar porque amar significa a veces cerrar los ojos ante ciertas verdades, todo eso regresa en ese instante con una claridad brutal. Fue a buscarlo. Lo encontró en el jardín. Y lo confrontó sin rodeos. También eso formaba parte de tu plan. La respuesta que él le dio debería haberla tranquilizado. Dijo que Victoria era únicamente una herramienta en su guerra contra el duque. Nada más. Pero esas palabras, en lugar de calmarla, la perturbaron de una manera diferente. Porque un hombre capaz de usar a su propia esposa como instrumento sin el menor escrúpulo, ¿qué garantía tiene ella de que no la está usando a ella también? Intentó tomarle la mano. Ella la apartó. Esa mano apartada dice más que horas de conversación. Paralelamente, en otro rincón del palacio, la tensión entre Rafael y el duque alcanzó un punto de quiebre que llevaba años gestándose. El duque, con su habitual necesidad de control, intentó reducir el dolor de su hijo a una cuestión de juicio nublado. Rafael lo miró con esa nueva serenidad que da haber perdido todo lo que se amaba. Y respondió con una firmeza que dejó al duque sin palabras. El duque dijo que él mandaba. Rafael le recordó, fríamente, que eso ya no era del todo cierto. Y en ese momento vemos la transformación que la muerte de Adriana ha producido en él. Ya no es el hombre que discute impulsivamente. Es algo más peligroso. Es alguien que ya no tiene nada que perder. Y luego tenemos a Enriqueta y a su hijo, moviéndose en las sombras como lo hacen quienes no respetan los límites que impone el luto. Ella lo veía claro. El palacio estaba débil, Rafael estaba roto, el duque envejecido. Era el momento de empujar. Su hijo la advertía del riesgo. Pero Enriqueta tiene esa frialdad de quien ha esperado demasiado tiempo y ya no puede permitirse más paciencia. Lo que ella no calcula es que el dolor puede transformarse en determinación con una velocidad que nadie anticipa. Rafael, aún en medio de su duelo, comenzaba a mostrar esa mirada endurecida de quien ya ha decidido que no cederá ni un milímetro más. Cuando los caminos de ambos se cruzaron brevemente en el patio, ella pudo verlo en sus ojos. Y por primera vez, dudó. Y ahora llegamos al secreto. El que está enterrado más profundo. El que podría destruirlo todo. Luisa llevaba días sin dormir. Esa imagen no la abandonaba. La noche del parto. El llanto que escuchó. La secuencia de eventos que no encajaba. Buscó a su hermana en la cocina, se aseguró de que estuvieran solas, y lo dijo en voz baja, con esa convicción serena de quien ha llegado a una certeza después de mucho sufrimiento. La noche del parto, cambiaron al bebé. Adriana dio a luz a un varón. Luisa lo vio. Lo escuchó. Y después, sin explicación lógica posible, apareció una niña. María. El nombre de esa niña resuena ahora con una vibración completamente diferente. Si lo que Luisa sospecha es cierto, las implicaciones son devastadoras. No solo para Rafael, que ya ha perdido demasiado, sino para el linaje entero, para la sucesión, para cada alianza construida sobre la base de quién es y quién no es heredero legítimo de este valle. Luisa sabe que callar sería traicionar a Adriana. Y también sabe que hablar podría desencadenar una tormenta para la que nadie está preparado. Antes de llegar a las teorías finales, hablemos brevemente de Matilde y Atanasio, porque su historia es un hilo que, aunque parece secundario, está conectado a todo. Matilde desafió a Victoria. Le reveló que conocía la verdad sobre la identidad oculta de cierto hombre que opera bajo un nombre que no le pertenece. Y Victoria la amenazó. No con gritos. No con escenas. Con esa frialdad calculada que resulta mucho más aterradora que cualquier explosión de ira. Ahora Matilde tiene miedo. Y el miedo, en Valle Salvaje, es una señal de que alguien está viendo con claridad lo que otros prefieren ignorar. Atanasio le dice que no pueden retroceder, que ya cruzaron esa línea. Pero ambos saben que hay una traición cerca de ellos. Alguien que conocía sus planes y los reveló. Y esa persona sigue entre ellos. Llegó el momento de las teorías. Primera teoría.
El cambio de bebé fue orquestado por Victoria. Su motivación: asegurarse de que ningún varón con la sangre de Adriana heredara el poder del palacio. Un varón significaría una línea directa, un reclamo irrefutable. Una niña, en cambio, podría ser controlada, dirigida, eventualmente desplazada. Si esto es cierto, entonces el crimen más oscuro de Victoria no es ninguno de los que ya conocemos. Es este. Y Rafael, cuando lo descubra, ya no será el hombre endurecido que vimos esta semana. Será algo completamente diferente. Segunda teoría. El bebé varón sigue vivo. Fue entregado a alguien. Quizás a una familia humilde. Quizás a alguien que llevó años esperando una oportunidad como esta. Y en algún lugar del valle, o más allá de sus fronteras, hay un niño que no sabe quién es pero que lleva en su sangre el peso de una historia que va a reclamarlo tarde o temprano. Este personaje, si aparece, podría convertirse en el elemento más explosivo que Valle Salvaje haya introducido jamás. Tercera teoría. Luisa no es la única que sabe. Alguien más estuvo esa noche en el lugar correcto para ver lo que ocurrió. Alguien que ha guardado silencio por miedo, por conveniencia o porque está esperando el momento exacto para usar esa información como arma. En un valle donde los secretos son moneda de cambio, este es el más valioso de todos. Y quien lo posea tendrá un poder que ni el duque ni nadie más podrá ignorar. Valle Salvaje ha enterrado a su personaje más amado. Ha cerrado su capítulo más hermoso. Y en ese vacío que dejó Adriana, algo nuevo está naciendo. Algo más oscuro, más complejo, más difícil de predecir. El amor entre ella y Rafael fue durante mucho tiempo la razón por la que todos los demás conflictos tenían sentido. Era el corazón que latía en el centro de todo. Ahora ese corazón se ha detenido. Y lo que queda no es el silencio. Es el ruido de todas las verdades que estaban esperando para salir. La pregunta ya no es quién va a ganar la guerra por las tierras o el título. La pregunta es cuántas personas van a quedar en pie cuando toda la verdad finalmente salga a la luz. Y esa verdad ya comenzó a moverse.